Quiero que vaya conmigo a Hebreos, I want you to come with me to Hebrews capítulo 4, chapter 4, versículo 12. verse 12. Hebreos 4, Hebrews 4, capítulo 12. verse 12. 4, versículo 12. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. We're going to read it in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Padre, te presentamos la palabra que vamos a escuchar hoy. Father, we present to you the word that we're going to listen Te today. pedimos, Señor, como siempre, que tu palabra nos alimente, We ask you, Lord, that your word fulfills us, nos edifique, that it edifies us, nos redarguya that it helps us, y que nos ayude a cambiar and that it helps us to change, para llegar, Señor, a la estatura que tú esperas de nosotros. to reach the level that you expect us. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask you in the name of Jesus. Amén. Amen. Tome su lugar, hermano. Take a seat, brethren. Bueno, entonces vamos a la palabra. Let's go to the word. Yo te quiero hablar bajo el tema, I want to talk to you about the message. cuando la verdad te duele, When the truth hurts, pero te sana. but it heals you. Aleluya. Nadie dijo amén. Dos amenes. Amen. Con esos dos amenes tenemos With y those two seguimos. amens, we have it. Aleluya. Hallelujah. Entonces, la mayoría de las personas The majority of the people, les gusta acercarse a Dios, they like to get closer to God. les gusta escuchar de Dios, They like to listen of God. no rechazan al Señor, no rechazan su presencia, They don't reject the Lord. They don't reject His presence. pero a veces las personas rechazan cuando Dios les habla. But sometimes people reject when God speaks to ¿Cuántos dicen them. amén? How many of you say amen? Cuando la presencia de Dios está aquí en este lugar, When the presence of the Lord is here in this place, el Señor sana corazones. the Lord heals hearts. ¿Cuánto le gusta cuando siente la presencia de Dios, su corazón es sanado? How many of you want your Gloria heart a to be Dios. healed? Glory to God. Cuando vino triste, pero la presencia del Señor le da alegría. When you Gloria a came, Dios. when you came upset, but the presence of the Lord gave you happiness. Glory to Cuando God. venía débil ahí arrastrando la cobija When you came weak and you were dragging the blanket, o cargando su bultito como Chavo del Ocho cuando lo corrían de la vecindad, or carrying your suitcase, pero llega y está la presencia de Dios y agarra ánimo y agarra fuerza. but you arrive and the presence of the Lord is here, you're going to get strength. Y antes estaba ahí cantando la canción de Cansado del camino. And before you were singing a sad song, Pero cuando sale de la presencia del Señor empieza diciendo, diga al débil, fuerte soy. but when you go to this presence of the Lord, you have strength. Y siente la presencia de Dios. And you feel the presence of the Lord. Y la presencia lo cambia y lo levanta porque la presencia del Señor te lleva a ese nivel. And the presence of the Lord changes you and it takes you to a different level. Pero cuando viene una palabra Oh, but when a word comes, donde el Señor te empieza a apretar las tuercas, where the Lord starts to push your buttons, donde de repente te empieza a jalar las orejas, where He starts to pull your ears, se acaban los amenes, the amens are done. no hay gloria a Dios, no hay aleluya. There's no glory be to God, no hallelujah. Todos empiezan a decir quién le contó las cosas al pastor. Everybody starts questioning who told the pastor. Y hay un silencio que mata, hermano. And it's just silence that kills, brethren. Ni los grillos se aparecen, aleluya. Not even the yells appear. Pero sabes que cuando la palabra de Dios llega y no hay emoción ni hay ruido, But you know when the presence of the Lord comes and there's no emotion, there's no es sound. cuando la palabra del Señor está penetrando, It's when the word of the Lord is penetrating. está corrigiendo y está arreglando todo lo que está chueco. It's correcting and it's fixing everything that is crooked. So, es necesario que la palabra nos levante, nos anime, nos dé fe, pero también es necesario que nos corrija. So it's necessary that the presence of the Lord can pick us up, can fix us, but it's also necessary for them to correct them. Y usted tiene que saber que cuando Dios habla, Dios te va a confrontar. And you have to know that when God speaks to you, God will confront you. Dios te va a corregir. God will correct you. Y Dios te va a revelar aquello que tenías escondido y que no te habías dado cuenta. And God will reveal to you that you had hidden and you didn't know. Y eso siempre
Y eso no siempre se siente bien. And that doesn't always feel good. Ahí es cuando le hacemos. "Guá, guá, guá, guá". That's when we go, Todo estaba bien alegre y de repente entra la palabra que te hace. ¡Ay! Everything was all happy, and then the word comes in, and I. Pero es necesario, hermano. But it's necessary, brethren. Si la palabra no viene y no te confronta, estamos viviendo por emociones. If the word doesn't come and doesn't confront you, we're living by emotions. Es necesario que ajustemos la palabra que escuchamos. It's necessary that we adjust the word that we listen to. No todos son mensajes motivacionales. They're not all going to be motivational. No todos son messages. palabras suaves. They're not all going to be soft No words. todo es, ay, sí, no importa, la estás regando, dale, no importa, como quiera Dios te ama. It's not going to be, oh, you're messing it up. It's okay. God loves you. No, el evangelio The gospel no solamente es consuelo, is not only about comfort. es transformación. It's transformation. La palabra te va a dar consuelo, The word will give you comfort, pero tiene que haber transformación. but there has to be transformation. Si no hay transformación, es solamente emoción. If there's no transformation, it's only emotion. Amén. Y cuando la palabra del Señor te transforma, And when the word of God transforms empiezas a cambiar. you begin to change. Pero esa transformación, ¿sabes cómo va a empezar? But you know how the transformation will happen? Con una verdad que va a ser incómoda. With the uncomfortable truth. Aleluya. ¿Qué le dije? No va a haber amenes, pero no importa, le seguimos dando. There's not going to be any amens, but it's okay, we keep going. Porque ¿sabes qué? Because you know what? La verdad de Dios, The truth of God, apúntelo ahí. write it down. La verdad de Dios The truth of God va a herir mi orgullo, will hurt my pride, pero va a sanar mi alma. but it will heal my soul. Amén. Te va a destruir tus dioses que tengas montado en tu cabeza. It will destroy all the gods that you have in your head. Te va a destruir las ideas que hayas aprendido a tu propia manera It will destroy the ideas that you learned on your own way, y va a sanar tu alma. and it will heal your soul. Amén. Amen. ¿Y por qué es necesario? Porque esa es la naturaleza del Señor. And why is it necessary? Because that's the nature of God. Lo que acabamos de leer en Hebreos 4:12. What we just read in Hebrews 4:12. Vamos a leerlo otra vez. We're going to read it again. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, de dos filos. And it says, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. ¿Cuántos se han cortado alguna vez? How many have gone cut? Un hermano me dijo, no, muchas veces, pastor. A brethren told me, no, a lot of ¿Cuántos se han times. cortado cocinando? How many have cut yourself by cooking? Las hermanas que me han invitado a comer, The sisters that have invited me to eat, más vale que no le hayan echado extra proteína a esa comida que me invitaron. yeah, better have not added extra protein to that food. Ah, no es cierto. Pero ¿verdad que duele? But right that it hurts? Duele. It hurts. So, cuando la palabra entra y corta, So when the word comes in and cuts, te va a doler. it's going to hurt. Y dice la palabra, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. And the word says it penetrates even to dividing soul and La palabra spirit. del Señor te va a hacer llorar. The word of the Lord will make you cry. La palabra del Señor te va a incomodar, te vas a enojar. The word of the Lord will make you uncomfortable and you're going to get angry. A veces lo triste de todo eso es que la agarran con el pastor, pero no es el pastor, es Dios que te está hablando. And the sad part is sometimes you go against the pastor, but it's not the pastor, it's the Lord that's talking to Y you. dice, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. And it says the joints and marrow, it judges the thoughts and attitudes of the heart. La verdad de Dios, hermano, The truth of the Lord, brethren, es poderosa. is powerful. Va a doler. It will hurt. La verdad de Dios es viva. The truth of God is alive. No es solamente información. It's not only information. Es una intervención divina del Señor para que te enderezcas y para que puedas terminar la carrera. It's a divine intercession of the Lord so that you can finish the race. Y es necesario, And it's necessary. porque cuando tú lees la palabra del Señor, Because when you read the word of the Lord, no solo estás leyendo la palabra, you're not only reading the word, sino que la palabra but the word te está leyendo a ti. is reading you. Uy, santo, se acabaron los amenes. Oh, the amens are gone. A 2 pancitos voy a dar los amenes hoy. Usted dice amén, le voy a dar un pancito ahí. If you say amen, I'll give you a bread from over there. Ahí sí dice amén, ¿verdad que sí? Oh, now you say amen, right?
Amén. Amen. Entonces, cuando tú lees la palabra, fíjate que la palabra te lee a ti. ¿Cuántos de ustedes una vez han leído la palabra y es como que si Dios le estuviera dando en la cabeza? How many of you have read the word and it's like God's hitting you in the head? Uy, qué feo se siente. Oh, it feels really bad. Ahí no puedes acusar al pastor, ahí es Dios mismo que te está ministrando. There you can't accuse the pastor. The Lord himself is administering to you. Y aunque a veces nos incomoda, And even if sometimes it makes us uncomfortable, pero la palabra trae corrección para que no nos perdamos. but the word brings correction so that we don't go astray. Padres, Parents, cuando ustedes corrigen a sus hijos, when you correct your children, ¿ustedes los corrigen por gusto? do you correct them because you want to? No, los corrigen porque quieren que vayan por el camino correcto, ¿cierto? No, you correct them because you want them to go on the right path, right? Porque ustedes los aman, ¿verdad que sí? Because you guys love them, right? Hijos, usted también va a participar. Hijos, ¿dónde están los hijos? Children, where are the children? Man, ¿a ustedes les gusta que sus papás los corrijan? Do you guys like it when your parents correct you? No, ahí sí dijeron un grande no. No, you said a big no. Que a veces usted dice, no, ¿quién ha dicho, mi papá no me quiere porque me regaña mucho? Who has said, oh, my dad doesn't love me because Mikey, baja la mano, tú no. my dad doesn't love me because he corrects me too much. Pero ¿sabes qué? Los You know padres amamos a los hijos, por eso los corregimos. The parents love the children, that's why they correct them. Y aunque los hijos se puedan enojar, And even if the children get angry, puedan patalear y hacer un berrinche, they can throw a tantrum. sabemos que cuando estén grandes van a ser jóvenes de bien. We know that when they get older, they're going to be Y eso es lo que good. quiere el Padre de nosotros. And that's what our Father wants. Alinearnos con la palabra To direct us with the word, para que nunca nos perdamos y podamos terminar la carrera. so that we can never go astray and finish the race. Amén. Amen? Entonces, cuando tú escuchas la palabra del Señor, So when you listen to the word of the Lord, no solamente la estás escuchando, you're not only listening to it, sino que la palabra del Señor, sin que te des cuenta, te está examinando. but the word of the Lord without you knowing is examining you. Ahorita mismo usted está escuchando la palabra, pero sin que usted se dé cuenta, la palabra está trabajando dentro de usted. Right now you're listening to the word, but without you knowing, the word is administering Ese es inside of el you. poder de la palabra del Señor. That is the power of the word of the Lord. Y dice también que la palabra, que es la verdad de Dios, And it also says that the word is the truth of God. penetra It penetrates hasta partir el alma y el espíritu. into dividing the soul and the spirit. Cabe entender Meaning que habla del espíritu de nosotros, no el Espíritu Santo. that it talks about our spirit, not the Holy Entonces a Spirit. veces la palabra te va a alinear tus emociones y te va a también arreglar tu espíritu So sometimes it will align our emotions and it will also align our para spirit. que tú corrijas tu vida. So we can correct our lives. Y esto habla And this speaks de lo que es visible y lo que es invisible. of what is visible and invisible. Lo que yo puedo ver de usted y lo que yo no puedo ver, la palabra del Señor lo alinea y lo arregla. What I can see about you and what I can't see, the word of the Lord will direct it and align it. Vamos más allá. If we go more forward, Esta parte de la palabra que penetra profundo this part of the word that penetrates deeply, llega a lo que aparenta, a lo que tú aparentas ser it goes to what you seem to be y lo que realmente somos. and what you really are. Aleluya. Aparentamos ser una cosa, pero realmente somos otra. We tend to be something. We tend to be someone, but we turn out to be something. Pero cuando different. la verdad de Dios llega, no importa cuál de las dos, sino que te alinea y te endereza. But when the truth of God comes, it doesn't matter who you are; it will direct you and it will align you. Porque Dios no puede ser burlado. Because God can't be made fun of. Los hermanitos quizás los podemos engañar, The brethren, perhaps we can fool them, pero Dios no puede ser burlado. but God can't be fooled. Y la verdad de Dios discierne. And the truth of God discerns. Discierne, dice la palabra, los pensamientos It discerns the thoughts y las intenciones del corazón. and the intentions of our heart. ¿Qué es lo que tú estás pensando ahora mismo? What is it that you're thinking right now? ¿Estás pensando en el sheetrock que vas a poner mañana, en el tile? Are you thinking about your job? ¿Cuántos pedazos de azulejo en las albercas? How much you need to build a pool? ¿Cuántos carros vas a vender? Aleluya. How many cars you're going to sell? ¿Cuántas paredes vamos a pintar? How many walls you're going to paint? La palabra discierne hasta los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué tú haces las cosas? The word discerns your thoughts and the way you do things. Jóvenes, Youth, cuando nosotros venimos y los invitamos a adorar al Señor, when we invite you to come and worship the Lord, no es una emoción, jóvenes it's not an emotion. y adultos.
and adults. Ya les hemos enseñado We have taught you que la palabra, numerosas veces en la palabra menciona que nosotros alabemos al Señor con alegría. that in the word it says many times to worship the Lord with happiness. Entonces nosotros se los enseñamos, no es por hacer un show, es una realidad que está en nuestro corazón. So we teach you not to make a show, but because it's a reality in our hearts. Entonces cuando nosotros servimos al Señor, Dios puede discernir las intenciones del corazón. So when we worship the Lord, God can discern our hearts. Entonces cuando viene la palabra del Señor So when the word of the Lord comes y te confronta, and it confronts you, te choca, it crashes against you. la palabra del Señor The word of the Lord, no solamente expone lo que tú hiciste, it not only exposes what you did, sino también por qué lo hiciste. but also why you did it. Porque muchas veces nosotros le echamos la culpa a alguien más Because a lot of times we blame somebody else porque está en nuestra naturaleza adámica. because it's in our nature to do so. Ah, la mujer que me diste. Oh, the woman that you gave me. No fue ella, fue ella. No, it was her, it was her. Los hermanitos cuando se pelean. The siblings when they fight. ¿Quién fue quien empezó? Who was the one who started? Él. Y el otro, no, él, no, él. And they begin to blame each other. Se tiran la papa porque está en la naturaleza adámica de todo el mundo. They throw the blame. Pero realmente cuando viene la palabra del Señor no te puedes escapar. But in reality, when the word of the Lord comes, you can't escape Te it. va a redarguir cuando tú quieras echar la culpa a alguien más. It will correct you when you want to blame somebody else. La palabra del Señor, que es la verdad, te va a incomodar. The word of the Lord, which is true, will discomfort you. Pero yo quiero que entienda algo, hermano. But I want you to understand something, brethren. Y yo lo aprendí a la mala. And I learned it the hard way. Cuando la palabra del Señor llega y nos confronta, When the word of the Lord comes and confronts us, no es un ataque it isn't an attack del Señor, from the Lord. es un diagnóstico. It's a diagnostic. La palabra del Señor viene a revelar todo aquello que está mal. The word of the Lord comes to reveal everything that's wrong. Pero no lo hace para que tú digas, ay, me siento atacado. But it doesn't do it so you feel attacked. No, sino para que tú abras tu mente, abras tu corazón No, but that way you open your mind, you open your heart, y puedas ver en realidad lo que está mal. and you can see what's really wrong. Cuando viene la palabra del Señor When the word of the Lord comes y te confronta, and it confronts you, no viene para rechazarte, it doesn't come to reject you. no viene para hacerte a un lado, It doesn't come to put you aside. sino que viene a corregirte para que caigas en el redil, But it comes to correct you that way para you que go, te alinees en el camino. so that you align in the path. Cuando viene la palabra del Señor y te habla, es porque Dios te está amando para que no te pierdas. When the word of the Lord comes and speaks to you, it's because God's loving you that way you don't Déselo go fuerte al astray. Señor. Give it strong to the Lord. Si el Señor no te amara, no te corregiría. If the Lord didn't love you, He wouldn't correct you. Pero porque Dios te ama, But because God loves you, Dios manda su palabra God sends His word para que tú puedas enderezarte. so that we can be directed. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Ahora, ¿por qué la verdad duele? Now, why does the truth hurt? Voy a hacer una pregunta que ya sé la respuesta, pero como quiera la voy a preguntar. I'm going to ask a question that I know the answer to, but I'm going to ask it anyway. ¿A cuántos les gusta que les digan la verdad? How many of you like to be told the truth? Si es buena, sí. Si es mala, no. If it's good, then yes, but if it's bad, then no. La verdad, no. Dice, gracias, hermano, por tu sinceridad. Yo pensé que era lo único, fíjate. Thank you, brother, for your sincerity. No, a la gente no le gusta que le digan sus verdades. No, the people don't like it when you tell them their truths. Se enojan. They get mad. Ahora, ¿por qué duele? Now, why does it hurt? Porque la verdad confronta tu orgullo. Because the truth confronts your pride. El orgullo. The A pride. nadie le gusta que le digan las verdades. Nobody likes to be told the truth. Duele. It hurts. Duele que te digan la verdad, ¿sí o no? It hurts to be told the truth. Pero la verdad es como una inyección. But the truth is like an injection. Doctor, ahí Doctor. tenemos un doctor, aleluya. De un aplauso, tenemos un doctor aquí. Give an applause because we have a doctor here. La inyección, The injection. ¿a quién le gustan las inyecciones, los shots? Who likes the shots? ¿A usted le gusta? You guys like it? A mí no me gusta cuando me dan. A usted le gusta porque usted las pone, pero You like it because you put them. pero la inyección te duele, But the injection hurts. pero guess what? But
¿Adivina qué? pero te sana. But it heals you. So, la verdad de Dios como una inyección. So the truth of God is like an injection. Te duele, It hurts, pero te sana. but it heals you. Pero la verdad de Dios va a confrontar tu orgullo. But the truth of God will confront your pride. El Señor te dice por medio de su palabra, eso que tú estás haciendo está mal. The word God tells you through His word that you're doing is Estás wrong. ahí en la silla, jovencito, escuchando la palabra y nada más estás ahí viendo mal al predicador. You're there in the chair listening to the word and you're looking bad at the preacher. Y dentro de ti estás diciendo, no, yo estoy bien. And inside you're saying, no, I'm okay. No, yo no necesito cambiar. No, I don't need to change. Pero la verdad de Dios dice But the truth of God says que hay áreas que tú tienes que rendirle al Señor. that there's places that you need to surrender to the Lord. Y eso te va a doler And that's going to hurt. porque va a romper toda la imagen que tú tienes de ti mismo. Because that's going to break all of your self-image. Y eso es bueno. And that's good. Es bueno que nos duela. It's good that it hurts. Porque cuando nos duele quiere decir que Dios está haciendo algo en nuestra vida. Because when it hurts, that means that God's doing something in our lives. Preocúpate cuando no sientas nada. Worry when you don't feel anything. Puede ser que ya estás siendo insensible al Espíritu Santo y a la palabra del Señor. It could be that you're beginning to become insensible to the Spirit of the Lord and His Word. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Entonces la palabra del Señor, And so the Word of the Lord, la verdad va a exponer todo lo que está oculto. the truth will expose everything that is hidden. Vaya conmigo a Lucas capítulo 8, versículo 17. Come with me to Luke 8, verse 17. Si puede, apúntelo. If you can, write it down. Porque quiero que esto se lo lleve y que lo estudie. Because I want you to take this and study it. Porque es importante para nuestra vida como hijos de Dios. Because it's important to our lives as children of God. Mire lo que dice la palabra. Look what the Word says. Porque no hay nada, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. For there is nothing hidden that will not be disclosed, and nothing concealed that will not be known or brought out into the open. Aleluya. Hallelujah. Si yo le preguntara a usted en este momento, If I ask you in this moment, ¿usted ama a Dios? do you love God? ¿Cuántos van a decir amén? How many of you are going to say amen? Allá, nadie la quiso levantar porque sabe que viene la bomba después, ¿verdad? Nobody want to say it because you know that. No, pero usualmente le pregunto a alguien, ¿usted ama a Dios? Dice, sí, amén, yo amo al Señor. But usually when you ask somebody, do you love God? They say, yes, I love the Lord. Pero todos escondemos áreas delante del Señor. But we all hide areas from God. Pero cuando la verdad de Dios llega, hermano, But when the truth of God comes, brethren, quita las máscaras, it takes away the masks. rompe las excusas It breaks the excuses. y revela todo lo que está escondido. And it reveals everything that is hidden. Y esto te va a producir incomodidad. And this will make you uncomfortable. Te va a hacer sentir incómodo, no sé ni cómo expresarte. It will make you feel uncomfortable. I don't know how to express it. Pero cuando sientas esa incomodidad, cuando te está hablando el Señor, But when you feel that discomfort when the tú Lord tienes que talking estar to you, dispuesto a cambiar. you have to be willing to change. Porque la verdad de Dios va a demandar un cambio de ti. Because the truth of the Lord will demand a change from you. Cuando tú recibes la palabra del Señor When you receive the word of the Lord en tu corazón, in your heart, va a transformar tu manera de pensar. it will transform your way of thinking. Y esa misma verdad no te va a dejar cómodo, sino que va a demandar un cambio en tu vida. And that same truth will make you uncomfortable, and it will demand a change in your life. Cuando viene la verdad de Dios, nunca va a llegar sola. When the truth of the Lord is going to come, it will never come alone. Siempre va a venir con una demanda. It will always come with a demand. Siempre va a venir con una demanda. It will always come with a demand. Cuando la palabra del Señor dice, When the word of the Lord says, toma tu cruz y sígueme, take your cross and follow me, hay una demanda. there's a demand. ¿Quieres seguir al Señor? You want to follow the Lord? Amén. Amen. ¿Quieres cumplir el propósito de Dios? You want to fulfill the purpose of God? Amen. Amen. Ok, tienes que dejar el Netflix. Okay, you have to leave Netflix. ¿Quién dijo eso? Who said that? Ah, a ti ya te compré. Nah. Tienes que venir a la oración. You have to come to prayer. Tienes que llegar a los ensayos temprano. You have to come to practices early. Amen. Diga amén o diga amen. Say amen, don't say amen.
Cuando viene la verdad sobre tu vida, cuando Dios te llama y tiene un propósito, va a haber demanda. When the truth comes over your life and God calls you, there will be demand. El Señor te quiere levantar. The Lord wants to lift you. Amén. Amen. Otra vez, todos Let's do it juntos, again. ¿ok? Todos juntos. All ¿Listos? together. El Señor te quiere levantar. The Mi Lord casa wants y to yo lift you. serviremos a Jehová. My house and I will serve the Lord. Tienes que perdonar a tu enemigo. You have to forgive your enemy. Ay, mire, hermano, pasen todos, por favor, aquí. Everybody Voy a orar come to por the todo el front. mundo. No, cuando viene la demanda para perdonar no es fácil. No, when the demand of forgiving comes, it's not easy. Usted dice amén ahora, You say amen now, pero después cuando viene el momento donde lo ofenden, but when the moment comes that they offend you, ahí quiero que diga amén. there I want you to say amen. O cuando le dice, bueno, tienes que dejar de decir malas palabras. Or when they tell you you have to stop cursing. Jóvenes, Youth, Dios tiene un propósito con ustedes. God has a purpose with you. Van a ir a las naciones. You will go to the nations. Hello, jóvenes. Hello, youth. El grupo de alabanza va a ir conmigo a Bolivia. The group of the worship will come to me to Bolivia. Pero tienen que dejar de escuchar la música del mundo. But you have to stop listening to the music of the world. Ya bajaron los amenes. The amens went down. Todo lo que el Señor quiere de ti va a tener demanda. Everything that the Lord wants from you will have a demand. Tienes que dejar los malos hábitos. You have to leave the bad habits. Tienes que corregir las actitudes. You have to correct the attitudes. Si eras peleonero, ya no tienes que ser peleonero. If you were a fighter, you don't have to be a fighter anymore. Si eras murmurador y chismoso, ya no tienes que ser murmurador y chismoso. If you were a gossiper, you don't have to be a gossiper anymore. ¿Ve cómo se acaban los amén? See how the amens are gone? Si eres de esas personas que ya no le voy a decir porque está viendo feo. Vamos al otro punto. Let's go to the second point. Tienes que rendir el control de las cosas. Tú no puedes controlar todo. You have to surrender the control of things. You can't control everything. Sabes que cuando Dios te habla, You know that when God speaks to you, no duele solamente cuando lo escuchas, como ahorita nos dolió. it doesn't hurt to hear Him. ¿Sabes qué es lo que más duele? You know what hurts the most? Porque ahorita lo que yo quizás le pueda decir le va a doler. Because right now what I'm about to tell you could hurt you. Y el pastor, ¿quién le dijo? ¿Quién le dijo todo eso? And who told the pastor? Who told him all that? Y le va a doler escucharlo. And it will hurt to listen. Pero ¿sabe qué es lo que más le va a doler? But you know what's going to hurt you the Obedecer most? y aplicarlo. To obey and to apply it. Porque ahorita a lo mejor se enoja conmigo y esa verdad duele y todo, pero va a salir y va a seguir haciendo lo mismo. Because right now it might hurt you and the truth hurts, but you might leave and do the same thing. Pero lo que más duele es agarrar la palabra y obedecer. But what hurts the most is to obtain the word, and Ahí en verdad es donde duele. that's where it really hurts. Amén. Amen? Pero Jesús But Jesus es la verdad viva. is the living truth. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesus said, I am the truth, I am the way, I am the life. ¿Sí o no? Yes or no? Jesús es la verdad y la vida. Jesus is the truth and Y Él the es el life. único camino. And He is the only path. Ahora, cuando Jesús vino, Now when Jesus came, no solamente vino con amor, sino también vino con gracia y vino con verdad. He didn't only come with love, but He came with mercy and He came with truth. Para todas aquellas personas que dicen, no, es que Jesús era puro amor, Jesús no era puro amor. For everybody who says, oh no, Jesus was only love, Jesus wasn't only love. Porque a veces dicen, no, es que todos tenemos que ser como Jesús y amar y mua, 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 mua. Because we all say, oh, we all have to be like Jesus and to love. No, Jesús era gracia, tuvo compasión, se movió por amor, Jesus had grace and mercy and He died because of compassion. pero también era, fuaga, alíñate, But He was also endereza, strict to direct, corrige. to correct. Eso mismo. Cuando le trajeron a la mujer adúltera a Jesús, When they brought Him the adulterous woman, ¿qué fue lo que quisieron hacer los fariseos? what was it that the Pharisees wanted to do? Hey, la encontramos allá, andaba todo lo que da pecando. Estoy parafraseando, no vaya a decir, el pastor está ahí. Hey, she was over there and she was sinning. La encontramos pecando, We found her sinning en pleno acto. in the act. La ley dice que le callamos a puras pedradas. The law says to stone her. ¿Qué es lo que tú dices? What will you say? Y dice la palabra, And the word says, esto está en Juan capítulo 8, por si lo quiere leer. this is in John chapter 8, if you want to read it. Dice que Jesús primero no les hacía caso.
It says in the beginning that Jesus didn't, porque él estaba ocupado. he didn't acknowledge them because Pero they were como busy. insistieron en preguntarle, But since they insisted in asking him, él se levantó y dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. he got up and said, those who are sinners, throw the first rock. Entonces poco a poco se empezaron a ir todos. So little by little, they all left. Todos los que aparentemente tenían razón All of those who apparently had a reason de caerle a pedradas a esa mujer. to stone the woman, Porque la ley decía, because the law said, pero cuando se fueron todos y Jesús se levantó, but when they all left and Jesus stood up, dice en el versículo 10, it says in verse 10, dice, ni yo te condeno. not even I condemn you. Le dijo, vete. He told her, go. ¿Y qué más le dijo? And what else did he say? Y no peques más. Sin no more. So, cuando tienes un encuentro con Jesús, So when you have an encounter with Jesus, la verdad te va a confrontar, the truth will confront you. te va a hacer ver que estás en pecado, It will make you see that you're in sin. te va a llevar a que corrijas lo que está mal, It will take you to correct what is wrong. pero cuando tienes ese encuentro con el Señor, But when you have that encounter with the Lord, tienes que cambiar, you have to change. tienes que parar lo que estás haciendo mal y enderezarte un camino. You have to stop what you're doing wrong and align your path. Jesús le dijo, bueno, no le dijo, nadie te condena, Jesus didn't say, oh, nobody condemned you? pues sigue ahí por donde andas, como vas. Well, keep going where you were. No, le dijo, no peques más. No, he told her, sin no more. Por eso, cuando tú tienes un encuentro con Dios, tiene que haber un cambio en el exterior. So that's why when you have an encounter with God, there has Se to be an tiene que exterior notar change. que encontraste la verdad. It has to be noticeable that you found the truth. Ahora, quiero que veas el equilibrio que trae Dios. Now I want you to see the balance that God has. Cuando tienes un encuentro con Dios, When you have an encounter with God, Dios no vino a condenar al mundo, sino vino a salvar al mundo. God didn't come to condemn the world, he came to save the world. Los hombres tendemos a condenar tan pronto vemos cualquier cosa que está mal. Men, we tend to condemn everything that we see wrong. Pero Jesús vino y dijo, no te condeno, esa es la gracia, But Jesus came and said, I'm not condemned you, that's mercy. pero te confronta con la verdad He confronts you with the truth, y te dice, no peques más. and he tells you sin no more. So, nosotros estamos llamados a eso. So we're called to do that. Te voy a mostrar gracia, I will show you mercy, la misma gracia que yo recibí, the same mercy that I porque received. la palabra de Dios dice, dad de gracia lo que de gracia recibiste. Because the word of the Lord says, give grace to those who give grace to you. ¿Cuántos eran mal hablados? How many of you were... Pastor, eres una pecadora. Mira, nadie levantó la mano, nuevamente tú. Nobody raised their hand but you. ¿Cuántos eran mal hablados? How many of you cursed? ¿Cuántos les gustaba doblar el codo? How many of you like to drink? Yo no sé si eso sea malo de otros países, me tengo que cuidar. I don't know if that's... ¿Cuántos les gustaba tomar? How many of you like to drink? ¿Cuántos les gustaba andar de mujeriego? No levanten la mano. How many of you like to date a lot? Entonces, todo eso, So all of that, cuando te encontraste con Jesús, when you've had an encounter with Jesus, tuviste un encuentro y el Señor se lo llevó. you had an encounter and the Lord took you, Y ya no pecas más. and you sin no more, Y cambiaste. and you changed. Pero ahora te encuentras a alguien que hace lo mismo que tú hacías. But now you find somebody that does the same thing that you used to do, Y entonces lo ves y le dices, mira ese hijo del diablo. and you see them and you say, look at that child of the devil. Pero se te olvida que tú recibiste la gracia primero. But you forget that you received mercy first. Entonces nosotros tenemos que dar de gracia lo que de gracia recibimos. So we have to give mercy. Si for fuimos mercy received. perdonados, nosotros vamos a If we were perdonar. forgiven, then we will forgive as well. Si vemos a alguien que está bien perdido, lo vamos a agarrar y lo vamos a llevar a la verdad. If we see someone that is lost, we'll bring them to the truth. Porque Jesús hizo lo mismo con nosotros. Because Jesus did the same thing with us. Ahora, cuando Jesús tiene un encuentro con nosotros, Now when Jesus has an encounter with us, Dios no ignora el pecado. Jesus doesn't ignore the sin. Dios sabe que hay pecado ahí. Jesus knows that there's sin there. Mas, sin embargo, el Señor muestra amor para con nosotros. But God still shows love. Porque siendo aún pecadores, Because being a sinner, Él mandó a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros y darnos salvación. He sent His only Son to die for us and that we receive salvation. Por eso es que nosotros tenemos que venir todos los días delante del Padre y pedir perdón por nuestras faltas. That's why we have to come every day before the Father and ask for forgiveness because of our sins. Hermano, sí. Mire, Dios no puede ser burlado. Brethren, look, God can't be fooled. Ahorita mismo, si usted se analizara, Right now, if you analyze yourself, ahorita mismo,
Right now, Hoy usted le falló al Señor en algún área. today you fear the Lord in some area. Un pensamiento, una mirada, una palabra. A thought, a look, or a word. Y usted lo que tienes que hacer es venir delante del Señor y pedir perdón. And what you need to do is go before the Lord and ask for forgiveness. Y alcanzará gracia delante de los ojos del Rey. And reach mercy before the eyes of the King. Porque Él muestra su amor para con nosotros. Because He shows His love to us. Y Él nos ama tanto, hermano. He loves us so much. Pero Dios que nos ama tanto va a tocar hasta el área más sensible. But God, who loves us so much, will reach to the most sensitive area. Ahorita que le hablé de todos estos ejemplos, Now that I spoke to you about all of these examples, varios se me quedaban viendo como que, eso no es conmigo. you started looking at me like, that's not me. Es más, volteaba al que estaba al lado y dijo, pecador. You even, you even turned to the person next to you and you said, sinner. Dijo, no, yo estoy bien. No, I'm okay. Ok. Ok. En la Biblia nos habla acerca de un muchacho que pensaba que estaba bien. And the Bible speaks to us about a young man who thought he was good. Y esa es la historia del joven rico. And that's the story of the young rich man. Guardaba todos los mandamientos. He followed all the commandments. Porque le preguntó a Jesús qué tengo que hacer para seguirte. He asked Jesus what I have to do to follow you. Guarda todos los mandamientos. He follows all the commandments. Oh, yo los he guardado desde mi juventud. Oh, I have followed them since my youth. Acá, mira, él estaba acá arriba. He was up here. Él volteaba a ver a todos así como que... He looked down on everyone. Pero, But, diga conmigo, pero, say with me, but, Jesús que sabe lo más profundo, lo que conoce hasta los más pequeños detalles, Jesus that knows the deepest parts of you, sabía que en medio de toda esa perfección que se mostraba entre toda la gente, knew that in the midst of all that perfection that was shown to the people, había un área there was one area que le iba a doler. that was going to hurt him. Dijo, ok, He said, okay, pues nada más lo que tienes que hacer es vender todo lo que tienes, the only thing you have to do is sell everything that you own, véndelo, repártelo y sígueme. sell it or give it away, and follow me. Le estoy hablando del hermanito ese I'm talking to you about the little brother que no mata ni una mosca, that doesn't even kill a fly, que nunca dice malas palabras. that he never says any bad words. El hermanito ese que es el más espiritual de toda la iglesia. The brother is the most spiritual in the whole church. Ese que voltea a ver a los demás acá por debajo del hombro. Those who look down on the people, Ese hermanito o hermanita that brother or sister tiene una cosa que tienen que entregarle al Señor también. has something that he or she has to give them to the Lord. Así que aquel que se sienta más espiritual de todos nosotros, Now those who feel more spiritual than others, déjame decirte que tienes un área que todavía tienes que entregarle al Señor. let me tell you that I have an area that you have to give to the Lord. Y aún si te sintieras perfecto, And even if you felt perfect, está el orgullo. there's the pride. Porque si te sientes más que los demás, tienes orgullo. Because if you feel higher than others, you have Siempre pride. va a haber un área, hermano. There will always be an area, brethren, Porque estamos en esta carne. because we are in this flesh. Entonces dice la palabra que cuando Jesús le dijo eso, dice que se puso triste el joven. So the word says that when Jesus told him that, the young man got sad, Y siguió a Jesús. and he followed Jesus. ¿Quién dijo que no de los jóvenes? A ver. Who said no? Muy bien, muchachos. Good job. Very good. Todos los más adultos se me quedaron viendo así como que All the other adults looked at me weird. Le digo eso a propósito para ver si está poniendo atención o nada más dice amén así de la I nada. tell you this on purpose to see if you're paying attention. No, dice que se puso triste y no siguió a Jesús. No, it says that he got sad and he didn't follow Jesus. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? So what I want to say with this, Que la verdad que a veces que nos va a mostrar el Señor so the truth that the Lord will show us, nos va a doler más it will hurt us. y muchas veces no lo vamos a querer rendir And a lot of times we're not going to want to surrender it para poder seguir al Señor completo. to be able to follow the Lord completely. Y por eso siempre vas a estar arrastrando la cobija. And that's why you always have to be dragging your blanket. Siempre vas a sentir como que te hace falta algo, como que no estás completo. You're always going to feel like something's missing, that you're not complete. Yo te hago una invitación en esta noche. I give you an invitation tonight. Cuando Dios te habla, hermano, When God speaks to you, brethren, no lo dudes. don't doubt it. Créeme, Believe me, no soy yo. it's not me. Ya varios hermanos me conocen aquí y yo lo he dicho del altar. Several people know me here, and I've said in the altar. A mí no me gusta a veces escuchar las cosas que están pasando. Sometimes I don't like to hear the things that are happening. ¿Sabe por qué? You know why?
Porque cuando el Señor habla Because when the Lord speaks, y el Señor te está hablando y está tocando tu corazón y te está entrando la palabra, and the Lord is speaking to you, and it's touching your heart, and the word is coming to you, usted puede decir, you can say, ah, pues eso fue fulanita que le fue con el chisme al pastor. oh, well, that was somebody who told the pastor. Ah, ese de seguro fue allá Pepito que está allá diciéndole todo lo que me pasa a mí al pastor. Oh, that was probably him over there that told the pastor everything that's happening with me. Pero cuando tú tienes la certeza de que no hay nadie que me diga cosas y el Señor te habla, no te queda de otra más que rendirte delante de los pies del Señor. But when you know that it's the Lord who's speaking to you, you have no Amen. other choice but to surrender to the place of the So God. cuando Dios te hable así, prácata, 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 So when the Lord speaks to you, yo te invito a que tú solamente estés dispuesto a rendirte a los pies del maestro. I invite you that you surrender yourself into the feet of the teacher. Porque si el Señor te habla de esa manera, quiere decir que te está hablando para que te enderezcas y para que llegues a tu propósito. Because if the Lord is speaking to you in that way, it means that He wants you to direct yourself and to walk in His purpose. Muchos quieren seguir a Jesús, hija. A lot of people want to follow Jesus. Muchos quieren seguir a Jesús. A lot of people want to follow Jesus. Hasta Until que Jesús les toca aquello que más aman. Jesus touched those that you love the most. Ahí se acabaron los amenes, se acabó todo. The amens are gone. Entonces, cuando viene la verdad a tu vida, So when the truth comes to your life, el Señor, yo te voy a invitar a que tú te rindas de corazón al Señor. I'm going to invite you to surrender your heart to the Lord. Amén. Amen. A veces Sometimes cuando nosotros vamos al retiro, when we go to a retreat que no hay teléfono, no hay distracción, no hay nada, where there's no phones, no distraction, nothing, el Señor nos habla con tanto detalle. the Lord speaks to us with so much Si detail. no es por la palabra, es en medio de la presencia de Dios. If it's not through the word, it's through His presence. Te habla con tanto detalle He speaks to you with so much detail que pareciera que Dios está exponiendo todo lo de tu vida. that it seems like God is exposing everything from your life. Pero ¿sabes por qué Dios lo hace? But you know why God does it? Lo hace para sanarte. He does it to heal you. Porque si nunca es expuesto todo aquello que te causa dolor, todo Because- aquello que tienes escondido, Because everything that is hidden and that causes you pain isn't exposed, nunca vas a ser sano. you will never be healed. Por eso es que a veces uno guarda cosas That's why people hide things. por vergüenza, Because of embarrassment, por temor a la burla, because of fear of bullying, por temor a la crítica. for fear of criticism. ¿Qué van a decir de mí? What will they say about me? Personas que pasan por cosas muy fuertes, hermano, People that go through really hard things y no lo quieren soltar por lo que le acabo de decir. and they don't want to let go of it because of what I just said. Pero cuando llega la presencia del Señor y llega su palabra, esa palabra te sana. But when the presence of the Lord comes and His word comes, that word heals you. Amén. Amen. Y quiero decirte algo, And I want to tell you something. que a ninguno de nosotros nos va a gustar es cuando pasemos por este proceso de la verdad. That none of us will like when we go through the process of this truth. El profeta Natán The prophet Daniel confrontó a David confronted David. cuando David cayó en pecado con Betsabé. When David fell into sin with Bathsheba. Cuando cayó en pecado con ella, When he fell into sin with her. ¿cuántos saben la historia? How many of you know the story? Y hizo todo lo que hizo, mandó al esposo Urías para que lo mataran primero y todo el revolú que hizo el David para esconder su pecado. And he did everything he did. He sent the husband Uriah to war, and he did everything to hide his sin. Pensó que nadie se iba a dar cuenta. He thought nobody was going to notice. Pensó que nada más era levantar la carpetita, ponerlo ahí y bajar la carpetita. He thought it was as simple as lifting the rug and shoving it under. Pero llegó un hombre de Dios, But there came a man of God. llegó el profeta Natán. The prophet Nathaniel came. Entonces el Señor, So the Lord, mira cómo Dios nos ama. look how God loves us. Porque Dios bien hubiera podido llegar y tirarle la palabra como antes llegaban los profetas. Mira, tú, esto y lo otro. Because God could have came and just thrown the word at him like how other prophets used to do. Pero Él llegó y le contó una historia. But he came and he told them a story.
Mira que hay un hombre que hizo esto, hizo aquello, hizo aquello, hizo aquello, hizo aquello. Look, there's a man that did this, and that. Y David como que se le había olvidado todo lo que había hecho. And David, he kind of forgot everything he did. Sí, se merece lo peor. Yes, he deserves the worst. Entonces ahí viene lo duro. So then the hard part comes. El profeta Natán le dijo, The prophet Nathaniel said, tú eres ese hombre. you are that man. Según de Samuel 12:7. In 2 Samuel 12:7, Tú eres aquel hombre. you are that man. A veces Dios te va a confrontar directamente, Sometimes God will confront you directly, sin rodeos, without playing, sin suavizar. without being soft. Por eso yo le doy un consejo, hermano. I give you a advice. Si usted está escondiendo algo, If you're hiding something, mejor que levante la carpetita, lift up the rug, sáquelo para atrás take it out again, y vamos a tirarlo donde va. and we're going to throw it away where it belongs. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Porque el Señor, quizás para muchos de nosotros es esta palabra el día de hoy, Because maybe for a lot of us, this word is for us para enderezar nuestra vida. to do it, to align our lives. Y no va a llegar el profeta Natán o un profeta a tu vida y te empiece a dar así a rajatabla en la cabeza. And then the prophet Nathaniel will come into your life and will begin to direct you. Oh, pastor, pero eso fue muy fuerte del profeta Natán. Oh, pastor, but that was really strong from the prophet Nathaniel. Era necesario que David snapeara, no sé cómo se dice en español, It was necessary that David reaccionara, que David despertara. that David woke up. Era necesario. It was necessary. Muchos de nosotros, mira, necesitamos que nos hagan así, A lot of us, we need to change like this, pero no así de avanza, but not like this to advance, no, sino así de despierta. but like this to wake up. Muchos necesitamos despertar. A lot of us need to wake up. So, cuando llegó la palabra, despertó a David, So when the word came, it woke up David, y entonces después, and so after, en vez de David instead of David, decirle al profeta Natán, to tell the prophet Nathaniel, ya no me caes bien, I don't like you no more. no le dijo, chusma, chusma, chusma. He didn't tell him, he didn't reject him. ¿Qué pasó, hija? Dale, chusma. No es cierto, te bromeando. No le dijo, chusma, chusma, ya no te quiero. He didn't reject him and tell him, I don't like you no more. David no se fue de su reino. David didn't leave his kingdom. No, ¿sabes qué hizo David? No, you know what David did? Pregúnteme, ¿qué hizo David, pastor? Ask me, what did David do, pastor? Pregúnteme, ¿qué hizo David? Ask me, what did David do? Qué bueno que me preguntó, hermano. Vaya conmigo a Salmo 51. Come with me to Psalms 51. ¿Cómo participa usted? Gloria al Señor. Ojalá todas las iglesias tuvieran gente como usted que participa así. Hopefully every single church had people like you who participate. Salmo 51, Psalms 51, versículo 10. verse 10. Este fue el salmo This was the psalm donde David estaba haciendo una plegaria, estaba arrepentido buscando ser purificado. where David was making the pledge. He was looking to be purified. Después de que había hecho lo que hizo con Betsabé y cuando llegó el profeta Natán. After what he did with Bathsheba and when after the prophet Nathaniel came. Versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. And it says, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Cuando Dios llega a tu vida, hermano, When God comes into your life, brethren, te va a confrontar. he will confront you. ¿Cuántos han sido confrontados antes por la palabra del Señor? How many have been confronted by the word of God? Esa confrontación, ¿sabes qué? Te va a doler. That confrontation will hurt you. Pero ya que te dolió, But now that it hurt you, ya que el Señor trató contigo, now that the Lord tried with you, vas a saber que es Dios y vas a tener ahora una convicción you will know that it's God and you will have a conviction de que estás mal. that you are wrong. Y esa convicción que Dios puso en tu corazón, And that conviction that God put in your heart, ¿sabes qué va a hacer? Te va a quebrantar. you know what it would do? It will break you. Te va a romper los moldes, te va a romper tus murallas emocionales, tus pensamientos, tus estructuras. It will break your emotional walls, your thoughts, your
structures. Y una vez Dios los quebranta, And once God breaks them, te va a traer al arrepentimiento, He will bring you to repentance. donde vas a reconocer que hiciste mal. Where you will recognize that you did wrong. Y si te arrepientes de todo corazón, And if you repent from all your porque heart, la palabra del Señor te habló, because the word of God spoke to you, entonces vas a transformar. so then you will be transformed. Va a haber una transformación porque va a haber arrepentimiento. There will be transformation because there's repentance. Y después de que empieza a ser transformado, And after you think about being transformed, entonces el Señor te va a restaurar. then the Lord will restore you. Te va a poner en la posición que tú debes de estar, que habías perdido a causa de lo que estabas escondiendo. He will put you in the position that you deserved, what you had lost because of what you were hiding. Y esa restauración, cuando decías, ya no quiero saber nada de Dios, ya no quiero saber nada de la iglesia, que ya no quiero saber nada del ministerio, And that restoration from saying, I don't want to listen more about God, I don't want to hear about the worship, I don't want to hear about the administration. ahí no dicen todos los hombres son iguales, ahí dicen todos los pastores son iguales. There you don't say, all men are the same. There you say, all pastors are the same. Pero cuando tienes esa restauración con el Señor, But when you have that restoration with the Lord, entonces Dios te sana. then God will heal you. Y entonces regresas a tu propósito que Dios te había puesto originalmente. And so you return to the purpose that God had for you originally. Pero todo va a empezar por la verdad de Dios en tu vida. But everything starts through the truth of God in your life. La verdad de Dios te va a herir, te va a incomodar, te va a doler. The truth of God will hurt you, it will discomfort you, and it will hurt you. Pero esa misma verdad que hace todo eso, esa misma verdad es la que te restaura. But that same truth that does all of Y that is te the same truth vuelve that al restores propósito you. de Dios. And it returns you to the purpose of God. Si se lo va a dar, déselo fuerte porque es para la gloria del Señor. Give a strong applause because it's the glory of God. Ahora ya con esto voy terminando. Now with this I'm finishing. Ya sí voy terminando. Y quiero que esto sí lo reciba, por favor. And I want Bueno, you to todo, receive this. pero esto en especial. I want you to receive this Porque es lo que muchas veces pasa con nosotros. because it's what happens a lot of times with this. Cuando Dios te esté hablando y te esté ministrando por su palabra y en su verdad, When God is speaking to you and administering to you through His Word, nunca huyas. never run away. Nunca digas, es muy fuerte lo que Dios está hablando. Never say it's too strong what God is talking about. Nunca digas, no, eso que Dios me pide es demasiado duro, yo no lo puedo hacer. Never say, no, what God is asking me, it's too hard and I'm not going to be able to do Porque it. si huyes de la verdad, Because if you flee from the truth, ¿sabes qué es lo que va a pasar? you know what will happen? Te vas a endurecer, You will harden. te vas a volver insensible. You will become insensible. Y entonces eso te va a alejar más de Dios todavía. And so you will drift away from God even more. Mas sin embargo, cuando Dios te hable, But instead when God speaks to you, te incomoda y estás ahí retorciéndote. it makes you uncomfortable when you're over there moving. Pero abrazas esa verdad que te está penetrando, que te está lastimando, que te está cortando todo lo que está mal. But you embrace that truth that is hurting you, that is making you see everything that's wrong. Cuando tú haces eso, When you do that, tú vas a ser sanado you will be healed. y vas a cumplir lo que Dios te ha llamado a hacer. And you will fulfill what God has called you to do. Ahora, ¿qué pasa si yo rechazo la verdad? ¿Qué pasa si digo, no, yo no quiero saber nada de Dios? Now what happens if I reject the truth and I say, no, I don't want to hear anything about God? Entonces, se van a ir apartando más. Vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 4, 3 y 4. Then you would come with me to 2 Timothy 4. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4. 2 Timothy chapter 4, verse 3 to 4. Aquí es el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo que predique la verdad a tiempo y fuera de tiempo para que redarguya y que reprenda. Y mire lo que dice el versículo 3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, diga conmigo comezón, cuando tengan comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. And it says, for the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths.
Entonces, si usted rechaza la verdad de Dios y el mensaje de la palabra de Dios que es verdad, So if you reject the truth and the message of God, which is true, entonces usted ya no va a recibir la sana doctrina. then you will no longer receive the doctrine. Usted solamente va a empezar a buscar mensajes cómodos. You will only begin to look for comfortable messages. Oh, quiero que me digan que soy amado, que soy bonito, que soy hermoso. Besito, besito, besito. Oh, I want to be told that I'm loved, that I'm beautiful, that I'm cared for. Evitan la corrección. They avoid the correction. No, que el pastor no me ama porque me está jalando las orejas a cada rato. No, the pastor doesn't love me because he's always pulling in my ears. No, es que alguien le contó al pastor y ahora me está tirando piedras del altar. No, it's that somebody told the pastor, now he's throwing stones at me. Es que fulanito no me quiere. It's because so-and-so doesn't love me. Y evitan la corrección. And they avoid the correction. Y justifican su conducta. And they justify their behavior. Es que Dios entiende, es que Dios ya sabe que yo soy enojón y Dios me ama tal como soy. It's because God understands me. God knows that if I have anger issues, and God loves me just how I am. No hay amenes, gloria a Dios, no importa. There's no amen. Glory to God. Voy a predicar a este lado, a ver. I'm going to preach on this side. No, es que Dios sabe que soy bien ojo alegre y Él me ama así porque así me creó. No, God knows that I have a happy eye, and God created me that way. Justifican sus propias conductas. They justify their own behavior. Ese es el peligro de rechazar la verdad de la palabra del Señor. That is the danger of rejecting the word of God. A la final te estás engañando tú mismo. In the end, you're fooling yourself. Y como te estás engañando, déjame decirte que te vas a estancar. And since you're fooling yourself, you're going to become stagnant. Y una vez engañado, estancado, te vuelves insensible al Espíritu Santo. And once you're stagnant and fooled, you become insensible to the presence of the Lord. Y ahora, And now, ya lo más peligroso no va a ser fallarle al Señor. it won't be most dangerous to fear the Lord. Lo más peligroso ahora es de que ya no vas a sentir nada, convicción de pecados ni nada, porque ya eres insensible al Espíritu de Dios. What's more dangerous is that you will no longer feel convicted of sin because you're insensible to the Spirit of the Y Lord. todo por rechazar la palabra de verdad que Dios te estaba hablando. And all because of rejecting the truth of God that He was speaking to you. Dios no te va a hablar para avergonzarte. God will not speak to you to embarrass you. Dios te va a hablar para corregirte. God will speak to you to correct you. Esposos, Husbands, cada vez que Dios nos habla every time that God speaks to us, y que nos dice que tenemos que aguantar a nuestra hermosa esposa que tenemos al lado, and that He tells us that we have to stand by our beautiful wife, y que dice que tenemos que tratarla como vaso más frágil, and that we have to treat her like a fragile vase que a veces no parece tan frágil. that sometimes doesn't appear too fragile. Esposos, ayúdenme, digan amén, aunque sea, porque Husbands, help me say amen. ustedes dicen que las hacemos como brazos frágiles. That we treat them like fragile vases. Y entonces a nosotros nos va a costar trabajo. And so it's going to cost us. A las esposas, ¿dónde están las esposas? The wives, where are the wives? Les va a costar trabajo someterse a su marido. It will cost you to submit to your husband. Y más si usted ve que su marido como que se le rompió la caja de velocidades y se quedó trabado nada más en primera. And even if you see if your husband, Ya the shift ya no avanza. they don't advance. Y hay algunos que se quedaron en neutral, ni siquiera avanzan tantito. And there's some that sit in neutral, they don't even advance a little. Y hay otros que están peor porque le quisieron meter segunda como si fuera un bochito y le metieron reversa y ahora van para atrás como los cangrejos. And those are worse because instead they go in reverse. Y se le va a hacer difícil, hermana. And it will become hard, sister. ¿Pero qué cree? But you know what? Que Dios puede trabajar con su marido también. God will work with your husband as well. Amén. Amen. Entonces, por eso es necesario recibir la verdad del Señor. So that's why it is necessary to receive the truth of God. Para que los sacerdotes, las esposas y los hijos enderecen su camino y todos lleguemos a donde Dios nos ha llamado. So that the wife and the children will Aleluya. their ways and will go to what God has called us to do. Porque Dios nos ama tanto, Because God loves us so much, Él nos deja su palabra. He leaves us His word. Y ahorita mismo, aunque no te des cuenta, Dios te está ahí dando en tus actitudes And right now, even if you don't know it, God is
going to your attitudes en las decisiones que quieres tomar, aleluya, and the decisions that you want to take que no has contado con Dios, pero las quieres tomar a tu manera. that you haven't accounted God for, but you still want to take Ahorita them. Dios te está hablando, te está ahí recordando. Right now, there God is speaking to you. To remember, Algunos están acordando de los hábitos malos que tienen. Ahí está el Señor some are dándote. remembering the bad habits that they have. Algunos están acordando de los pensamientos de hoy Some are remembering the thoughts of today, y te está doliendo, and it's hurting you. te está incomodando, It's making you uncomfortable. pero no es condenación. But it's not condemnation. Al contrario, On the contrary, ha llegado el Señor hoy para que endereces tu camino, para que puedas vivir conforme a lo que Dios quiere. the Lord has come so you can correct your path and you can live according to God. Póngase de pie, hermano. Please stand on your feet. Esta palabra simplemente es una invitación This word is simply an invitation a recibir la palabra del Señor. to receive the word of God. Y esta palabra es para todos nosotros. And His word is for every single one of us. Es una invitación a recibir la verdad de Dios. It's an invitation to receive the truth of God. El Señor te está llamando a cambiar, The Lord is calling you to change, a que le entregues todo aquello que estás batallando. that you give to Him with everything that you're struggling. Te está llamando a sanar, He's calling you to heal. te está llamando a crecer. He's calling you to grow. Porque si no abres los ojos ahora, Because if you don't open your eyes now, después va a llegar el momento there will come a time donde no vas a poder abrirlos, where you're not able to open them. donde no vas a poder darte cuenta que estás mal. Where you're not going to be able to know that you're wrong. Pero Dios llegó ahora. But God came today. Y quizás hoy no fue una palabra que te emocionó y te hizo sentir bien. And perhaps today isn't a word that excited you, made you feel good. Pero es necesario que recibas la palabra para ser transformado. But it is necessary that you receive the word so you can be Y que transformed. tú le digas al Señor, Señor, And that you tell the Lord, Lord, aunque me duela, even if it hurts me, háblame. speak to me. Aunque me confronte, Even if it confronts me, cámbiame. change me. Porque prefiero una verdad que me sane Because I prefer a truth that heals me a una mentira to que a me lie destruya. that destroys me.